Bienvenidos sean todos a un programa más de Corazón Inquieto. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Esperamos que hoy sea un día lleno de abundantes bendiciones. Les saluda Tania Lira y Marcelo Castillo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy abordaremos una temática de suma importancia para el desarrollo de la persona humana y el tejido familiar. En medio de una sociedad relativista moral que día a día viene desvirtuando el significado de la dignidad sexual del hombre y la mujer, promoviendo ideologías y prácticas que cosifican este hermoso don que Dios nos regaló para nuestra felicidad. Urge hoy en día una adecuada educación sexual, acorde a los sólidos valores morales y cristianos que dignifican a la persona humana en todas sus etapas de la vida. Educación sexual que debe iniciarse desde la familia en la educación de los hijos, para enseñarles a redescubrir el hermoso don de la sexualidad que refleja su propia identidad única, maravillosa y necesaria para el plan de Dios y el desarrollo humano. Los primeros educadores sexuales son los padres de familia. Delicada labor en el don de la paternidad y la maternidad. Padres protagonistas de la educación sexual de sus hijos. Es el tema que hoy estaremos reflexionando. Te va a encantar. Será de mucha ayuda, sobre todo para aquellos padres de familia que tienen el deseo de orientar a sus hijos y no saben cómo hacerlo. Para abordar este tema contamos con una invitada especial. Ella es Alicia Contró. Es esposa, mamá, familióloga, experta en educación afectiva sexual, conferencista internacional, es orientadora familiar. Ella es mexicana. Es un honor contar contigo en este programa, Alicia. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Qué alegría, qué bendición estar conectando con todo su auditorio. Alicia, el Monasterio Albertiniano de la Regula Adservus Dei de San Agustín, dirigido por el padre Ezequiel López, Radio Católica El Esplendor de la Verdad, dirigida por el presbítero Rigoberto Delgadillo, y asimismo Radio Católica Dulce Nombre de María, también dirigida por el presbítero Rigoberto González. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Corazón Inquieto. Es un honor contar contigo en este programa. Gracias igualmente. Y saben que el nombre me encanta y creo que tiene que ver mucho con el tema. Esta inquietud de no quedarnos solo con lo que nos presenta a veces el mundo, sino de estar buscando la verdad. ¡Qué maravilla! Mucho gusto. Sabemos que va a ser de mucha importancia. Y hoy en día que vivimos en un contexto, Alicia, donde urge realmente una adecuada educación sexual. Antes de dar inicio a este hermoso programa, vamos a pedir al Espíritu Santo, fuente de luz, que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, por favor ayúdame. Dame la gracia de confiarte todo mi ser, todo lo que soy, cuerpo y alma. Dame la gracia de ser un buen padre y una buena madre, que pueda guiar correctamente a mis hijos en el desarrollo de una sana y correcta sexualidad, agradable a tu santa voluntad. Ayúdame a ser el hombre y la mujer que tú has deseado que sea cuando me creaste. Renueva mi mente para que pueda ver el gran don del sexo y del matrimonio tal y como tú lo creaste. Confío en tu infinita misericordia, en que tú me darás todo lo que me falta. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. La sexualidad humana es un bien, parte del don que Dios ha querido regalarnos a nosotros, a nuestra naturaleza. Es un don bueno. Cuando creó a la persona humana a su imagen y semejanza, varón y mujer, Dios nos creó. Responder a las preguntas de los hijos sobre el sexo es una de las responsabilidades más importantes que tienen todos los padres de familia.
inclusive a padres que en otras ocasiones se sienten seguros de sí mismos. Y cuando los hijos les hablan de estos temas, se les suele a veces enmudecer la lengua y entra nerviosismo en los padres de familia y no pueden manejar en algunas ocasiones estos temas de la mejor manera. Inclusive hay momentos en que se sienten incómodos con estas preguntas y cuando les toca hablar de la pubertad y de dónde vienen los bebés, a veces no saben cómo responderlo. Pero el tema de la sexualidad no debe evitarse. Los padres pueden fomentar el desarrollo de los sentimientos saludables sobre el sexo si responden a las preguntas de sus hijos de una forma adecuada para su edad. Pero hoy tenemos al especialista en este tema. Alicia, ¿qué significa ser protagonistas de nuestros propios hijos? Buenísimo. Pues miren, me voy a aprovechar las palabras justo que estábamos mencionando, ¿no? Que leían ahora del Génesis. Y el autor sagrado nos dice desde el inicio en el Génesis, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Y he escuchado en ocasiones a alguno de mis maestros, por ejemplo, Osvaldo Lozano, que dice, pero ¿por qué no dijo el autor sagrado, los creó libres, inteligentes, a su imagen y semejanza? Dice varón y mujer, a su imagen y semejanza. Y sabemos que no es que Dios sea hombre o mujer, porque la categoría sexual pertenece a lo creado, pero de manera particular en el ser humano, este don de la sexualidad está hablándonos de esta llamada a la comunión en la que somos imagen de Dios. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿cómo podemos ser protagonistas? Pues justo pudiendo, yo diría en primer lugar, cambiando los lentes con los que a veces vemos la sexualidad, a veces la sentimos como un mal necesario. Es que si viviéramos hace 50 años no tendríamos que explicar estas cosas. A la luz del tiempo de seguir aprendiendo, nos damos cuenta que no, o sea, inclusive hace 50 años o hace 100 años, tampoco era lo ideal que nos hablara de esto. Ser protagonistas es convertirnos en ese puente entre Dios y entre nuestros hijos para ayudarles a descubrir, como ustedes han preciosamente explicado en esta introducción, la maravilla de la sexualidad, que de verdad el hecho de cómo estamos hechos, de cómo estamos concebidos inclusive físicamente, de cómo podemos ser co-creadores con Dios nuestro Señor, participando de la llegada de la nueva vida. Todo eso implica ser protagonistas, cuando no solamente tenemos que hablar de ciertos temas para prevenir peligros, sino cuando queremos propiciar conversaciones, incluso desde que los niños son pequeñitos, claro, de forma gradual, de acuerdo con su edad, pero es decir, no es un tema que se habla una vez en una plática, ya te expliqué que tenías que saber, de qué te tenías que proteger, y san. Es más, esa palabra proteger, al ratito seguimos hablando de ella porque, ¡ay, qué ruido me hace! Hay que protegerse del demonio, no de Dios. Hay que protegerse del mal, no de lo que es bueno. Eso significa ser papás protagonistas. Muchas gracias, Alicia. Y en este contexto nosotros podemos ver en el mundo de hoy que hay unas definiciones muy relativas de la sexualidad. Y esa sexualidad es transmitida de una manera en planes educativos e incluso a nuestros niños. ¿Cuál sería la definición correcta para entender la sexualidad? Muy bien. Pues miren, podríamos hablar desde muchas perspectivas. Les voy a dar una definición como muy humana, entendiendo la sexualidad como una parte total e integral de la persona que nos permite estar en el mundo como hombre o mujer. Es decir, si vemos a la persona, podemos ver muchas cosas de la persona. Vemos que somos cuerpo y alma. No solo somos cuerpo, no solo somos alma, pero tampoco soy un alma atrapado en un cuerpo, ¿no? Esas son ideas tan antiguas como Platón, pero que después, desde hace casi 400 años, cuando llega René Descartes a decirnos pienso, luego existo, seguimos cargando con este dualismo creyendo que el cuerpo es así como bueno, o sea, lo tenemos, pero un día nos vamos a zafar de él, ¿no? Y justo mucho de lo que vivimos actualmente sigue teniendo esta mentalidad dualista, en donde lo único que importa es lo que yo pienso o siento, pero mi cuerpo no me dice nada. Entonces partimos primero de esta realidad antropológica. El hombre es cuerpo y alma, ambas cosas. Eso es lo que nos hace ser, por ejemplo, no somos ángeles, no porque los ángeles tienen alma pero no tienen cuerpo. No solo somos cosas materiales, no, porque somos personas, porque nuestra alma nos eleva a la característica de ser persona.
hablando en términos filosóficos. Por ejemplo, se habla de que todo lo que está animado, lo que tiene vida, tiene en cierto sentido un alma, pero no es espiritual, no está llamada a la vida eterna. Es un alma que muere porque se anima esa planta, se anima ese animalito, que inclusive experimenta el contacto cariñoso del amo, pero nosotros mismos experimentamos cómo en nuestra propia vida terrena estamos llamados a más, podemos pensar, podemos razonar. ¿A dónde voy con todo esto? En la definición de la sexualidad. La sexualidad no es ajena a estas realidades. Dentro de todas estas características propias, definitorias de la persona humana, también somos seres sexuados. Por lo tanto, ¿qué es sexuado en mí? ¿Mis genitales? No, toda mi persona. Vámonos, a mí me encanta siempre irnos a la biología porque pensemos esto, ¿no? Ciencia y fe. Ambas, cuando están bien orientadas, cuando son lo que están llamadas a ser, buscan la verdad. La ciencia busca la verdad en el orden natural de las cosas, la fe busca la verdad en el orden sobrenatural de las cosas. Cuando se contraponen ciencia y fe, es porque o tenemos mala ciencia o tenemos mala fe. Es decir, o algo de la fe no lo estamos entendiendo, cuando creíamos, claro, el cuerpo es malo, solo es pecado, la sexualidad, bueno, ni modo. No, es que entonces ahí hay algo de la fe que no estamos entendiendo. O al revés, cuando lo que parece ser ciencia, pero que no nos está llevando tampoco a la verdad. Entonces, cuando nos vamos a ver, por ejemplo, la biología, ¿qué parte del cuerpo es sexuado? Todo. Lo más evidente son nuestros órganos reproductores, pero, por ejemplo, el caso que yo les doy a los niños pequeños. A ver, imagínense que fuéramos arqueólogos, de estos que descubren ruinas y pirámides antiguas, ¿no? En nuestras culturas latinas. Si encontráramos restos humanos, ¿podríamos descubrir si estos restos humanos pertenecían? Para empezar, vamos a poder descubrir que pertenecían a la especie humana y no a un animal u otra cosa. Pero después, podemos distinguir si esos restos humanos pertenecían a un hombre o una mujer, porque todo en el cuerpo tiene esa impronta de la sexualidad. Por eso en medicina esto es tan importante. Si esto es así, quiere decir que todo lo corpóreo está sexuado, y si la persona humana, por naturaleza, somos cuerpo y alma, no es que el alma sea sexuada en cuanto a la materia, pero pensemos en el alma en categorías muy sencillas que podríamos explicar inclusive a alguien que no cree en Dios. El alma se refiere a todo lo que no es físico, desde mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Claro, mi relación con Dios se da en esa esfera que impacta mi vida física, porque a Dios lo podemos sentir, lo comulgamos, señores, por Dios, o sea, lo recibimos en el cuerpo. Pero todo eso que no percibimos, que no tiene un lugar físico, significa el alma. Y pensamos, sentimos como hombres o como mujeres, y no solo eso, a mí esto me encanta hablar, que la sexualidad no solo nos permite ser hombres y mujeres, sino además únicos e irrepetibles. Porque entre todos los que nos escuchen hoy, cada una de las mujeres que estemos hoy escuchando, cada una vive su feminidad de forma única e irrepetible, como nuestra Santísima Virgen vivió su feminidad de forma única e irrepetible, y lo mismo los varones viven su masculinidad de forma única e irrepetible. Yo creo que también ese es por ahí uno de los grandes trampas hoy en día, que pretenden hacernos más libres y en realidad nos están encasillando en los estereotipos que supuestamente querían dejar de tener, ¿no? O queríamos dejar de tener. Qué importante lo que Alicia nos acaba de comentar, porque podemos notar claramente que todas esas construcciones de las definiciones sexuales tienen un antecedente filosófico incluso desde la historia, y por eso existen varias tentaciones de cosificar la sexualidad, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Corazón Inquieto y tenemos como invitada especial a Alicia Contró. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Estamos de regreso nuevamente en su programa Corazón Inquieto. El día de hoy estamos abordando el tema padres protagonistas de la educación sexual de sus hijos y nos acompaña Alicia Contró. Alicia, ¿cuándo empiezan los niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo? Muy buena pregunta. Pues miren, antes de contestarte, porque voy a empezar a dar ejemplos de edades
Y tendré por ahí algún papá o alguna mamá que diga, mi hijo no ha preguntado eso, mi hija no ha preguntado eso otro. Entonces, a mí me gusta explicar primero esto. Podríamos hablar de los hijos de manera coloquial, pensando que tenemos como 3 tipos, de acuerdo a qué tanto preguntan. Podríamos hablar de que tenemos los hijos primero preguntones. Estos que son un libro abierto y te hacen cualquier tipo de preguntas. Uy, nos ponen en unos aprietos a los papás cuando de pronto enfrente de la suegra, del suegro, del párroco, de quien no queremos, en ese momento llega la pregunta, ¿verdad? Mamá, ¿y tú por qué no tienes eso que mi papá tiene para hacer pipí? Ay, y la mamá que se pone todos colores. Entonces, tenemos ese tipo de hijos. Que ojo, papás, pueden ser hijos que sean calladitos, de estos que son tímidos, que a lo mejor no hablan mucho, pero que preguntan mucho. Cuando tienen una duda, la van a externar con quien sea. Primer tipo de hijos. Segundo tipo de hijos, los que pueden ser callados o platicadores, pero casi no preguntan. ¿Ok? Ojo con este tipo de hijos, porque de repente tengo inclusive papás de adolescentes que llegan y dicen, a ver, Alicia, me parecieron muy bien las edades que propusiste, pero ¿por qué voy a hablar de eso con mi hijo si nunca me lo ha preguntado? Y yo le regreso la pregunta a ese padre de familia. Bueno, ¿y tu hijo usualmente te hace preguntas? No, pues la verdad es que ahora que lo pienso, no mucho. Ah, bueno, entonces usted y yo nos podemos quedar sentados hasta que su hijo cumpla 30, porque no nos va a preguntar, ¿no? Porque tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su forma de ser, tiene que ver también qué tanto abrimos el canal de comunicación, como veremos ahora. Pero de entrada hay una forma natural de ser donde no suelen ser tan preguntones. Y me dirán, faltó un tercero. ¿En dónde lo metemos? Ah, bueno, estos son los hijos maravillosos que viven, decimos, en la luna. Es decir, que no se enteran. Estos no es que pregunten o no pregunten, sino que simplemente viven como en otro espacio. ¿Qué pasa con estos hijos? Pues miren, podríamos partir de este criterio. Padre, madre de familia que nos está escuchando. Estos hijos que son preguntones, bien, con ellos la primera, digamos, el primer esquema de por dónde ir hablando con ellos, la primera pauta nos la van a ir marcando en gran medida ellos, en base a sus propias curiosidades. Pero si en casa tienes de los hijos que preguntan poco, repito, aunque sean muy platicadores, preguntan poco, o viven en la luna, Júpiter, Plutón o el cielo, ¿ok? Estos hijos, yo les invito a que nosotros propiciemos la conversación. Con los hijos tímidos ya dijimos por qué, porque rara vez te van a preguntar y ojo, estos hijos que no preguntan no quiere decir que no se pregunten. Se preguntan cosas en su interior. ¿Cuál es la diferencia? Que no las externan. Los que viven en la luna, esos ni preguntan ni se preguntan. Pero el tema con ellos es que son los más vulnerables, porque siguen expuestos al mundo. Entonces, ¿qué pasa si llega un compañero, si ven algo en la tele, en la tableta? No tendrán contexto, un criterio de dónde encajar esta desinformación que les pudo haber llegado. Entonces, con estos dos, con los que no preguntan mucho o los que de plano están en la luna, les invito a padres de familia a que seamos los que propiciemos la conversación. ¿Cómo hacerlo? Ahorita te doy algunas edades que te pueden servir de guía, pero simplemente hoy estaba escuchando en Corazón Inquieto una plática con una mexicanita que hablaba muy curioso y me hizo pensar en que, hija, ¿nunca hemos platicado de cómo naciste? ¿Tú sabes cómo nacen los bebés? Y por ahí podemos empezar una conversación, sacando un álbum de fotos familiares, platicando una anécdota de cuando al papá estaba cambiando y le salían gallos en la voz porque le estaba cambiando la voz en la pubertad. Lo que queramos. Esa puede ser una forma fácil de hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Me puedo ir ahora con las edades? Claro. Sí, claro que Bien. sí. Entonces ahora contesto la pregunta que me hicieron. Bueno, ¿a qué edad los hijos suelen preguntar? Muy bien. Estas preguntas, que de manera normal suceden, tienen que ver, uno, con su desarrollo físico, con lo que ven en el mundo, pero también con su desarrollo y su madurez intelectual. Entonces, por ejemplo, las primeras preguntas que suelen hacer niños y niñas son sobre su propio cuerpo. Y pensemos, es que esto llega desde que son bebecitos, en cuanto empiezan a poder hablar o comunicarse. Y así como se van a preguntar su mano y un día se dan cuenta que se pueden rascar,
O no sé quién le ha tocado ver a los niños un poquito más grandecitos, quizá de 2 o 3 años, los que descubren que pueden mover las cejas. Y de repente llegan y dicen, mamá, mira, mira. Y tú, ¿qué me va a enseñar? Puedo mover las cejas. Y tú, sí, claro, pero para él fue un descubrimiento enorme. Bueno, así como descubren que tienen cejas y que las pueden mover, van a descubrir sus órganos reproductores, ¿no? Y a lo mejor te preguntarán qué tengo aquí, o simplemente a veces en estas pequeñas edades no te preguntan nada, pero los notas que son curiosos, como son curiosos con las uñas de los pies. Y aquí aprovecho para dar un pequeño consejo a los padres de familia. Papás, cuando nuestros hijos nos pregunten algo que esté relacionado a la sexualidad, les invito a pensar cómo contestaríamos si no tuviera que ver con sexo. Es decir, si mi hija me preguntara por qué tiene rodillas, ¿qué le contestaría? Pues hablaría de los huesos y las articulaciones, ok, sin mayor miramientos ni sonrojarme ni nada. Bueno, lo mismo cuando te pregunte su aparato reproductor, porque para ella, para él que están creciendo, es igual que cualquier otra parte del cuerpo. Bien, luego cuando empiezan a preguntar, que se empiezan a dar cuenta que hay alguien que tiene un cuerpo diferente que el mío. Y puede ser que los niños pequeñitos de 1 año, 2 años, ya hayan visto, por ejemplo, a sus hermanos que tienen a lo mejor el cuerpo diferente, pero la curiosidad llega sobre todo cuando están aprendiendo a ir al baño. Porque cuando niños y niñas aprenden a ir al baño, las diferencias sexuales que antes solamente eran, digamos, estéticas, ahora se vuelven funcionales. Y entonces llegarán preguntas como, mami, ¿por qué yo voy al baño paradito y mi hermana y tú van al baño sentadas? Y de nuevo puedo contestar algo como, ay, mi amor, porque son diferentes. Si te fijas, no le respondiste ninguna pregunta. Podríamos dar toda una explicación adecuada a su edad. Mi amor, mira, lo que pasa es que tu tubito para hacer pipí, tú lo tienes por afuera de tu cuerpo. Ah, en mi pene. Sí, mi amor, ¿te acuerdas que ya hemos platicado? En tu pene. Por ahí está tu tubito para hacer pipí. ¿Qué crees? Las niñas no tenemos pene. ¿Se les cayó? ¿Se los cortaron? ¿No les ha crecido? No, mi amor, las mujeres somos diferentes. No tenemos. Y claro, se ríen porque es que esas son las respuestas que los niños dan. Sí. No, mi amor, somos diferentes. Dios nos hizo distintos. No tenemos ni nos va a salir. Nuestro cuerpo es diferente. Ah, por eso mi hermana tiene como una rayita entre sus piernas. Exacto, mi amor. Las mujeres somos misteriosas. Todo en nuestro cuerpo está por dentro. Por eso nosotras hacemos pipí sentadas. Si no, imagínate, nos mojaríamos las piernas. Y fue una explicación teológica y biológica a los 3 o 4 años. Maravilloso. ¿Ok? Después vendrán preguntas como, ya no nada más cómo es el cuerpo diferente del otro, sino, por ejemplo, ven a una mamá con el vientre abultado y preguntarán qué hay ahí, ¿comió mucho? No, es que hay un bebé. ¿Cómo? Está en su panza. O sea que si su mamá come sopa se va a quemar. No, mi amor, está en otra bolsita especial que tienen las mamás, que se llama matriz, y ahí puede crecer el bebé. ¡Wow! Y luego ahí te podrá hacer muchas preguntas científicas, qué come y dónde está y lo que tú quieras, ¿no? Y luego su siguiente pregunta lógica será, bueno, ¿y cómo va a salir? Porque eventualmente el niño sale, ¿no? Y entonces vienen muchas fantasías a veces en los niños. Y entonces podemos dar la explicación maravillosa, yo digo, que es de los 3 agujeritos diferentes. Si se fijan, ya dimos la introducción. Vamos al baño diferente a hacer pipí. ¿Qué crees? Nuestro intestino termina igual en todos. Niños, niñas, artistas, youtubers, influencers, todo el mundo va al baño igual, ¿ok? Su intestino termina de la misma manera. Y en medio, las mujeres tenemos un canalito distinto que los varones no tienen. Y voy a usar palabras muy de niños pequeños, pueden seguir elaborándolo cuando son más grandes, ¿no? Se llama vagina, es un canalito que nos lleva, ¿te acuerdas la bolsita que te expliqué dónde crece el bebé? Bueno, esa es, digamos, la puertita, como una vez me dijo una mamá, es la puerta de la vida y del amor. Entonces, si se fijan, con muchas cosas de estas, vamos soltando cosas que ustedes y yo sabemos que son mucho más profundas. En ese momento los niños todavía no lo van a entender, pero vamos sentando las bases para cosas que después nos ayuden a entender el misterio de la sexualidad maravillosa. Entonces, este canalito que está en medio, que nos lleva a la bolsita donde crece el bebé. Cuando el bebé está listo, se pone de cabecita, ese canal se puede abrir y el bebé sale. ¡Wow! A veces los papás no quieren explicar esto porque creen que inmediatamente van a tener que explicar la relación sexual de los padres.
Pero no es así, porque para un niño que tiene a lo mejor 5, 6, 7 años, esta explicación del nacimiento por lo pronto es suficiente para lo que su cerebro quiere saber. ¿Qué pasa si llega la pregunta de, bueno, ¿y cómo llega? Aquí, mis queridos radioescuchas católicos, va a venir la gran tentación. Diosito manda a los bebés. A ver, señores, los bebés jamás en toda la historia de la humanidad han llegado por generación espontánea. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, llegó solo por generación espontánea. Tuvo que haber un padre dador de vida y una madre que acogiera esa vida. Entonces, decir que Diosito los manda, me van ustedes a perdonar, pero es mentira, ¿ok? Es decir, o es mitad verdad. Sí, Dios es el autor de la vida, también de la vida humana fuera de la encarnación de nuestro Señor. Pero para que Dios mande la vida, requiere la apertura de los padres. Porque así ha querido. Dios ha querido que seamos co-creadores y no que solamente Dios diga hágase y se crea la persona humana. Después de que creó a Adán y Eva, quiso que nosotros fuéramos partícipes de esa creación de nuevos seres humanos. Entonces, no me vayan a contestar solo que Diosito los manda. ¿Qué tal, por ejemplo, contestar algo como, mi amor, papá y mamá le ayudan a Dios para que llegue la vida? Eso se acerca más a la realidad, porque Dios quiere que la vida llegue a través de la participación de esposo y esposa. ¿Qué pasa? Que van creciendo un poquito más y esa explicación solo de que le ayudan, pero o sea, ¿cómo le ayudan? Bueno, podríamos dar una explicación, por ejemplo, a los 7, a los 8, a los 9 años, en donde ponemos el contexto. En un momento precioso de muchísimo amor, el cuerpo de papá y mamá están tan cerca que tienen unas semillas. Si son niños más pequeños, si son niños más grandes, le hablas de células. Tienen unas células preciosas que permiten que al unirse, Dios permita que llegue la nueva vida. Qué hermoso. Así podemos seguir siendo partícipes con ellos, pero ya no quiero seguir hablando para que haya más preguntas. Alicia, cuando te escuchamos nos quedamos maravillados con la convicción en que explicas estas ideas, ¿verdad? Sin embargo, pues en la práctica los padres de familia tienen una cierta timidez de decirle al hijo, esta parte del cuerpo se llama así, y se le empiezan a agregar otros adjetivos. ¿Cómo usted motivaría a los padres de familia para que agarren ese valor y hablen de esa belleza a como se es, verdad? Buenísimo, ¿ok? Eso tu pregunta, mientras yo iba contestando, me quedaba en la mente, ¿no? Pensando, ¿y estos papás de adolescentes qué van a contestar? Bueno, yo te invitaría, madre, padre, familia, que nos escuchen, a que ensayemos estas palabras, aunque fueran niños pequeños, porque a veces nuestros adolescentes solo han aprendido estos temas de la pornografía, lo cual no es aprender nada, es solamente un desaprendizaje. Y a veces requieren estas palabras amorosas, que serían las mismas que usaríamos con los niños pequeños. Ahora, ¿qué hacemos con esta dificultad? Yo les invitaría primero a ser muy conscientes de nuestra realidad. La generación de padres que hoy estamos educando hijos, todavía en su gran mayoría, no platicaron quizá con sus papás, no platicaron con sus padres de esa manera. Entonces tenemos que ser conscientes y hacer las paces con el hecho de decir, pues sí, a lo mejor yo no tuve una experiencia previa. Y muchos padres llegan a decirme, pero ¿cómo lo voy a hacer? Recuerdo una mamá hace poco que me decía, es que a ver, la información que me dio a mí mi mamá fue la que ella recibió de su mamá. Entonces yo estoy pretendiendo educar a mi hija con la información de su bisabuela. Entonces, claro que es entendible que digan, qué complicado. Hagamos las paces con eso. Si tú eres de los afortunados que tuviste una experiencia previa, que pudiste hablar con tus padres, qué maravilloso porque tienes una experiencia de cuál partir. Pero si no, no pasa nada. Haz conciencia de eso y si hay que perdonar a los padres, los perdonamos, pero tenemos todo lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer ante la tentación de empezar a poner sobrenombres a las partes del cuerpo? Miren, yo no tengo ningún problema con estos, decimos en México, no sé si se llama igual en todos lados, apodos, que son estos como nombres, ¿no? Sobrenombres que ponemos. Les pongo el ejemplo concreto. En México a las Alicias les dice lichas. Entonces mi mamá toda la vida fue licha, cuando se enteran que está embarazada de una niña, bueno, en ese entonces no se enteraban, nacíamos y ya hasta entonces se daban cuenta que era niña, me empezaron a decir lichita. Y hasta el día de hoy, para muchos familiares, soy lichita. ¿Soy una persona diferente porque mi familia me diga lichita?
No, es más, el sacerdote que me casó, que me conocía de niña, me casó como lichita. Podría argumentar de si el matrimonio es válido o no, pero eso es otro tema. No se crean, no se crean. Es decir, soy yo. Una cosa es el apodo y es el nombre de cariño, de casa, pero eso ni me confiere una identidad distinta ni me altera mi identidad. Entonces, ¿qué pasa con los órganos sexuales y los apodos que les ponemos? Pues miren, si a ti en casa se te facilita más poder hablar del pene, testículos, vagina, labios, vulva, con las palabras que para ti sean más sencillas, yo no tengo ningún problema. Te doy este criterio que te puede servir. Número 1, aprender cómo se llaman de verdad. Porque esto da a nuestros hijos, para empezar, prevención de abuso, da criterio, da información verdadera. Voy a poner un ejemplo. Imagina, papá, mamá, que nos escuchas, que lo único que has hablado con tus hijos es de la florecita y el pajarito y no sé cuántas palabras que utilizamos, y junto con esas referencias de palabras que a ti se te hacían más fácil, explicaste la responsabilidad, el amor, el ser imagen de Dios y toda la cantidad de valores preciosos que vienen junto con la sexualidad. Pero todo venía cimentado en el pajarito, la florecita y no sé cuántas cosas. El día que nuestros hijos llegan a clase de ciencias y les empiezan a hablar del pene, la vagina, de relaciones sexuales, los condones, dirán, no, esto no tiene nada que ver con lo que me explicaron mis padres. Entonces, qué fuerte. Empecemos por saber nombrar al cuerpo por su nombre para dar un contexto de realidad. Y que cuando mi hijo llegue y diga, mamá, ¿qué es? Perdón, voy a usar una expresión muy mexicana, muy soez, muy desagradable. ¿Qué es cogerse a una chava? De tener sexo con una mujer, en palabras muy feas. Mi amor, mecánicamente significa este mismo encuentro de hombre y de mujer, pero en su significado del gesto no tiene nada que ver. Es decir, tener esa claridad en el lenguaje nos ayuda después también a contraponer la mentira de la verdad. Pero Alicia, ¿cómo me dices entonces que sí le puedo decir como yo quiera? Muy sencillo. Explicamos cómo se llama el cuerpo. Mi amor, eso se llama pene, testículos, vagina, labios, vulva, etc. Pero así como aquí en la casa te decimos, vuelvo a repetir el mío, lichita, pues mira, aquí de cariño le decimos y dices el nombre que a ti se te facilite, porque eso te va a permitir que en la conversación día a día tu lenguaje no verbal fluya de manera más sencilla y que no te pongas nervioso innecesariamente. Ya les explicaste, tus hijos ya saben el contexto. Ahora háblalo como a ti se te haga más fácil. Si no te causa problema decir los nombres correctos, adelante. Pero sí, claro, por tu historia, por tu personalidad, por tu forma de ser, porque te incomoda que tus hijos traigan esas palabritas en la boca por todos lados, ok, si a ti te incomoda, es muy respetable. Entendemos el contexto, aplícalo, no pasa nada. Explicas, les puede servir esto como resumen. Que sepas cómo se llaman, para qué sirven, de verdad. ¿Por qué son importantes? Y ahí nos podemos ir a hablar del valor, el pudor, todo eso precioso. Y después ponle el nombre que tú quieras. Y el niño va a aprender que eso es sagrado. Eso va a tener que aprender eso porque el padre va a darle ese valor, ¿verdad?, a las partes íntimas y evitar después los abusos sexuales en los niños. Alicia, ¿cuándo deberían sentarse padre e hijo para tener la gran charla sobre el sexo? Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. El protagonismo de los padres de familia para la educación sexual de sus hijos es el tema que estamos abordando el día de hoy en tu programa Corazón Inquieto con la especialista Alicia Contró desde la República de México, ¿verdad? Así es, la República Mexicana, gracias. Sí. Y antes de la pausa, Alicia, te preguntábamos, ¿cuándo debería sentarse padre e hijo para tener la gran charla sobre el sexo? Buenísimo, me encanta la forma en que está postulada la pregunta. Yo te diría, te va a asombrar mi respuesta, nunca. ¿A qué me refiero con esto? Me encantaría que no hubiera grandes charlas. La invitación es, papás, que tengamos muchas pequeñas charlas. A ver, vamos a pensar lo siguiente. Es decir, ahorita te doy la respuesta a ciertas edades y entiendo tu pregunta, nada más que quise sacar un poco de balance al auditorio para que
para que entiendas de dónde queremos venir. No queremos que esto sea de una vez. Le tengo que explicar a los 4 años cómo nacían los bebés o cómo éramos diferentes para ir al baño. Luego, a los 7 le voy a explicar cómo nacieron. Luego, a los 9 les doy la primera versión y luego ya cuando explico la complementariedad del cuerpo y nuestros órganos sexuales que permiten unir a la pareja, a los esposos y que llega a la vida, se lo explico a los 10. Se acabó, palomé 4 cosas y se acabó la plática de sexualidad en casa. No, papás, no. A ver, pensemos esto. ¿A cuántos contenidos sexuales están expuestos nuestros niños desde que nacen? Y sexuales no desde el plan de Dios, hipersexualizados, desencarnados de la verdad de la persona humana. Están bombardeados, crecen en un ambiente así. Más allá de lo que ustedes y yo podamos hacer para contraponer esto, que no es el tema de hoy, papás, lo que necesitamos dar como educación sexual es, como decimos, riego por goteo. ¿Saben cómo en la agricultura el riego por goteo no es llega en la pipa y echa la gran cantidad de agua? No, tiene unas pequeñas mangueritas que tienen un agujerito y constantemente está saliendo agua. Esas son las pequeñas charlas que queremos tener cotidianamente. Es decir, que esto se pueda hacer de manera ordinaria. Te pongo otro ejemplo de por qué este tema o esta imagen de la gran charla no me encanta y no creo que pueda ser lo más propicio. Imagínate que tienes a tu hijo que te ha hecho una pregunta, por ejemplo, te has enterado que los compañeros en la escuela empiezan a platicar sobre las relaciones sexuales, ¿no? Y pues tú quieres empezar a prevenir. O te enteras que ya hay por ahí una compañerita que tuvo contacto con pornografía y tú quieres prevenir. Entonces llegas con tu hijo, con tu hija, adolescente, niño, la edad que tenga, y le dices, hijo, esta tarde tu padre y yo queremos hablar contigo. Miren, yo no sé ustedes, pero yo hasta no sé cuántos años de casados, cada que mi suegra me decía que quería hablar conmigo, a mí me dolía el estómago. Yo decía, válgame Dios, ¿qué hice? Válgame Dios. Entonces, imagínate mi hijo de 8 o 18 diciendo queremos hablar contigo esta tarde. No, qué horror. Voy a llegar a sentarme con mis papás, muerto de miedo. Es más, probablemente tú te echas todo tu rollo precioso que ensayaste frente al espejo, que le querías explicar cómo se hacían los bebés. Y tu hijo no oyó nada, porque solo está pensando, bueno, ok, se está echando un rollo mi papá, pero ¿a qué hora me va a regañar? Es decir, lo que provocamos sin querer es un ambiente de mucha tensión. Entonces, esto no quiere decir que no puedas planificar las cosas. Te voy a poner un ejemplo y contesto a tu pregunta. ¿A qué edad necesito, quiero pensar, explicar, por ejemplo, la primera gran información? Te voy a dar la respuesta a 2 preguntas, aunque no me las hayas hecho así. Por ejemplo, ¿a qué edad le explico la pornografía a la que puede estar expuesto? Porque la edad a la que empiezan a consumir pornografía, dejen ustedes a consumir, a la edad a la que están expuestos a la pornografía, cada vez es menor. Miren, se habla, para darles un dato, ¿no? En general, en América Latina, en Europa, se habla de que los niños en promedio están expuestos a pornografía a los 10 años, pero inclusive hay datos que ya nos revelan 8 años y después de pandemia yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque no tienen que buscar nuestros hijos la pornografía, se les aparece. Y entonces fíjense qué contradicción. Queremos postergar a los 15 años hablar de relaciones sexuales, pero la pornografía los alcanza a los 8, en promedio. Vamos a quedarnos con la edad alta, 10, en promedio. Si es promedio, quiere decir que tenemos muchísimos pequeñitos y pequeñitas a los que les llega antes. Y entonces ustedes y yo queremos postergar las conversaciones importantes cuando la desinformación les llega antes. Por eso tenemos que acercarnos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿a qué edad deberíamos de empezar a prevenir el tema de pornografía? En cuanto tus hijos tengan contacto con pantallas. Tienen contactos con pantallas conectadas a internet. Hay que empezar a prevenir. Les recomiendo un libro, lo pueden conseguir en línea. Digital solamente se encuentra en inglés, pero en español se encuentra con envíos a tu país, quiero pensar, porque lo consiguen por Amazon. Se llama Imágenes Buenas, Imágenes Malas. Good Pictures, Bad Pictures. Es un libro muy adecuado para ir hablando con los hijos. Y lo que yo siempre les digo a los papás, cuando hablamos de ciertos libros en específico, los libros son para los padres de familia. Y ustedes, como padres de familia, protagonistas de la educación de sus hijos, deciden si creen que es momento o si quieren compartirles la información que de ahí aprendimos. Pero yo les diría, desde que nuestros hijos tienen contacto con pantallas, que eso ya está siendo preescolar,
tenemos que empezar a hablar, cuando menos, de este criterio de que no todo lo que está ahí ni es verdadero ni es bueno, y este criterio de poder aprender a cerrar la pantalla y venir a decirme. De pornografía como tal, pues la primaria, porque estamos expuestos a eso. Por ejemplo, ¿a qué edad podríamos hablar de la relación sexual que permite que llegue la vida y que permite no solamente eso? Porque que no se nos olvide, papás, Dios no solamente nos dio este encuentro entre esposo y esposa para que llegue la vida. A mí me gusta la variante, cambiar la ecuación. Voy a ponerlo de esta manera. Llegan los hijos y preguntan, y siempre tienen, o sea, voy a hacerlo diferente. Cuando los niños en un taller llegan y me preguntan, Alicia, y los papás tienen que hacer eso para que lleguen los bebés. O sea, eso es lo que tienen que hacer para que lleguen los bebés. Y entonces, o por ejemplo, otra pregunta como, entonces si en casa somos 3 hijos, papá y mamá hicieron eso 3 veces. Claro, la respuesta que queremos dar es sí. Papás, para empezar, quiero pensar que esto es mentira. Espero. Y si esto no es mentira y tienen 3 hijos y solo lo han hecho 3 veces, hay otro tipo de talleres. Tenemos un congreso de teología del cuerpo en puerta para hablar de la bondad y la maravilla de la unión de los esposos. Sí. Que no se nos olvide, papás, el encuentro se hizo primeramente para que podamos experimentar el amor, transmitir, que sea un gesto de amor único e irrepetible. Y en esta inteligencia, perfección infinita de Dios, qué maravilla que los hijos lleguen por lo que está llamado a ser una expresión de amor en los padres. ¿Están de acuerdo que Dios pudo haber hecho con su imaginación que los hijos llegaran como fuera, o sea, por semillas como las plantas, esporas? No puede ser casualidad que el momento en que más unión puede haber entre un esposo y una esposa, en donde piensen el cuerpo tan perfecto, los únicos sistemas que en sí mismos no cuadran, es decir, el ejemplo que le pongo a los adolescentes, si llegara hoy un marciano y estudiara por un lado el cuerpo humano masculino y por otro lado el cuerpo humano femenino, cada uno en sí mismo, el sistema nervioso, digestivo, circulatorio, respiratorio, todos cobran sentido. Pero llegas al sistema reproductor y dices, ¿para qué? O sea, tienes una matriz para que puedas tener vida allá adentro, pero tú no puedes generar la vida. Tienes unas células que en tu cuerpo no sirven para nada, unos espermatozoides, pero que si no se usan, se mueren. ¿Cómo? El aparato reproductor es el único que cobra sentido única y exclusivamente en la unión, porque estamos hechos para la unión. Entonces, que no se nos olvide esa respuesta. Entonces, ¿qué podrías contestar para que la mamá que ya le hicieron esa pregunta diga, pero no dijo Alicia que contesto? No contestes que sí, señora, porque estás contestando lo mismo. Mi reina, esto es horrible, pero es el deber conyugal. Oiga, no queremos transmitir una idea de esa sexualidad que es de nuevo maniquea, que el cuerpo se ve como malo. No, a ver, mi amor, es que Dios nos ha regalado el cuerpo para expresar el amor y a través de nuestros órganos sexuales, qué maravilla, Dios ha querido que nos unamos y a través de esa unión, cuando somos afortunados, llega la vida. ¿Se fijan cómo da una visión súper diferente? Y que por eso el día que entonces mi adolescente se vaya a besar con su novia y experimente todo tipo de sensaciones, ¿tendrá un lugar en donde encajar? Porque no le hablé del sexo como algo malo, sino como algo bueno. Claro, tan bueno que merece ser expresado en verdad. Y por eso mis gestos necesitan expresar la verdad de lo que yo vivo. Y me perdí de la pregunta de la edad. Entonces, de la edad que quería decirles, ¿a qué edad explico la relación sexual? Pues miren, yo explicaría una primera versión que les dije hace ratito, ¿no? Papá y mamá ayuda a que llegue la vida, pues pensemos en la edad de preescolar. ¿A qué edad explico lo siguiente, ¿no? Que hablábamos de un momento precioso donde los cuerpos se juntan tanto que sus células se juntan. Sería una versión, digamos, yo le llamo la versión 1, pues es una versión apropiada para los 6, 7, 8. Y les invitaría a que entre los 9 y 10 años, ¿ok?, fuera la primera vez que nos abriéramos a la posibilidad de explicar la relación sexual, como este momento precioso en el que el cuerpo se complementa de tal manera que el pene de papá puede entrar en la vagina de mamá, porque se hizo para unirse y en ese momento increíble se unen, y entonces el pene de papá entra en la vagina de mamá y ¿qué crees que deja dentro? Respuesta de los niños si son pequeños, al bebé. Y entonces yo le regreso la pregunta, ¿entonces el papá tenía al bebé en su cuerpo?
Ah, no, ¿qué es lo que tiene el papá? Ah, sus células. Exacto, irán a ir a buscar a la de mamá. Y si son afortunados y se unen, en ese momento llega la vida. ¿Qué pasa si no lo hice a los 9 o a los 10 años? Hazlo a los 13 o a los 15, porque te aseguro que una explicación en este contexto, muy pocos adolescentes las han tenido. ¿Ok? ¿Por qué te recomiendo que sea alrededor de los 10 años? Por 3 razones. Primera, para llegar antes que el mundo. Si la estadística nos habla conservadoramente que en promedio la pornografía llega a los 10, la mejor manera de contraponer la mentira es con la verdad. Expliquemos la verdad. ¿Bien? Segundo, porque quiero aprovechar su inocencia. Antes de que el mundo me coma el mandado, quiero que tengan sus ojitos, ¡wow! ¿Por qué? Porque la inocencia no es lo mismo que la ignorancia. La ignorancia es no saber. Y eso no es una virtud. La inocencia es una virtud. La inocencia es la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios. Cuando quiero hablar de relaciones sexuales, de relación conyugal, cuando los hijos son capaces, si les sirve mi frase, de hacer más wow y menos bleh, porque tienen los ojos y la mirada de Dios. Y tercero, porque quiero aprovechar a llegar a explicar la unión de los padres antes de que ellos despierten a la pubertad. ¿Por qué razón? Porque quiero que eso sea un tema que tiene que ver con papás. Si a mí me costó trabajo aceptarlo, decir como, ay, qué raro, es más fácil de manejarlo porque es algo que veo súper lejano, es de los papás. Si en cambio yo ya siento cosas, vivo cosas, experimento cosas, se vuelve un poco más complicado de aceptar. Cuando ya a lo mejor la violencia sexual la tengo muy cerca, las experiencias negativas las tengo muy cerca. Por eso lleguemos antes, papá, seamos protagonistas. Y si vas tarde, acuérdate, el amor nunca llega tarde. Cierro con esto mi intervención. Me tocó dar una vez un taller a padres y madres de familia y se acerca al final un papá y me dice, Alicia, te quería compartir algo. Hoy nos acercamos a través online, en un chat en privado, ¿no? Es la primera vez que yo escucho una relación sexual explicada de esta manera, en donde resonó con mi corazón, en donde me emocionó. Cuando fui muy pequeño, yo tenía 7 años, tuve mi primer contacto con pornografía. Empecé a consumir, mi visión de la sexualidad se empezó a distorsionar, llegué a tocar a alguna otra persona, eso me causó un estigma y realmente me ha costado muchos años de trabajo, de terapia, poder sanar lo que la pornografía dejó en mí. Pero esta forma de explicarlo, esta forma de verlo, creo que me ha ayudado a integrar lo que yo le estaba buscando. Esa visión de la sexualidad positiva que yo estaba buscando para poder transmitir a mis hijos. Muchas gracias, Alicia. Vamos a ir a una pausa y ya nos vamos acercando al último bloque de nuestro programa Corazón Inquieto, donde aún nos quedan unas preguntas muy interesantes y prácticas también para la educación sexual en nuestros hijos, en la voz de Alicia Control. Muchas gracias, ya regresamos. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Queridos amigos, seguimos en compañía de Alicia. Estamos en este programa especial. Estamos muy contentos de que nos estés compartiendo este tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Y Alicia, yo quisiera saber que nos des mecanismos que los padres pueden utilizar para que sus hijos no les salga pornografía mientras juegan en sus tablets o en sus celulares. ¿Qué mecanismos existen, Alicia? Buenísimo. El primero y el más importante, la comunicación. De esto que estamos hablando. Es decir, podremos poner muchos filtros, podemos poner monitores, les voy a hablar de eso ahora, pero jamás sustituirá nada. La comunicación, les voy a decir 3 cosas de nosotros. Nuestra comunicación, hablar de este tipo de cosas, hablar de la sexualidad en sentido positivo. Cuando padres y madres hablamos de sexualidad, abrimos el canal de comunicación, de manera que los hijos saben que se pueden acercar con nosotros a platicar. A veces los niños no se acercan a platicar con nosotros, aunque sean del tipo preguntón que dijimos al principio, porque no saben que sí sabemos, no saben que sí queremos hablar del tema. Bien, entonces primero abrir el canal de comunicación, hablando de sexualidad.
Segundo, ser curiosos en lo que hacen, involucrarnos. Si todo el mundo cibernético de nuestros hijos para nosotros es demoníaco, una cruz, qué horror, por supuesto que no se van a acercar con nosotros a platicarnos nada que tenga que ver con pantallas, porque de entrada saben que nuestra postura va a ser la de rasgarnos las vestiduras. ¿Bien? Entonces es interesarnos. Pensemos esto, padres. A ver, si tú y yo creemos en Dios, sabemos que nuestros hijos, sí, además de que nosotros fuimos copartícipes de su creación, son criaturas de Dios y por lo tanto están bien hechos. Y si están bien hechos, su inteligencia y su corazón está hecho para buscar la verdad, el bien y la belleza. En ese videojuego, en ese youtuber, en ese programa que nuestros hijos siguen, que para nosotros nos parece horrible, si creemos en Dios, si creemos que tu hijo es hijo de Dios y que está bien hecho, algo descubre en medio de esa cosa que te parece terrible, que es bueno, bello y verdadero. ¿Ok? Puede ser solamente oculto, puede ser que esté muy parcial. Te pongo el ejemplo de la pornografía, vamos. ¿Por qué la pornografía nos atrae? El padre de la mentira, el demonio, no tiene para crear cosas nuevas. Lo único que hace es tomar lo bueno que Dios hizo y presentárnoslo torcido. Como dice Christopher West, un gran comunicador de la teología del cuerpo, el demonio no tiene su propio barro, solamente va a torcer el que Dios ya puso. Por eso la pornografía es tan atractiva, porque se basa en la sexualidad humana, que es maravillosa. Entonces, además de interesarnos, en este interés parte de la idea de que es que algo hay bueno ahí. Quizá, claro, hay que recalibrar los ojos. Entonces, por ejemplo, un chico, una chica que está consumiendo pornografía, bueno, preguntémonos, ¿qué tanto acceso ha tenido a una sexualidad positiva? Y quizá ha habido poco. No es la única razón por la que se consume pornografía, pero a veces es una. Entonces, involucrémonos en el juego. A ver, mi amor, ya sabes que siempre me quejo de tu videojuego pero te veo que estás tan entretenido que cuéntame. Quiero saber qué es lo que te parece padrísimo y con ojos verdaderamente genuinos de interés, ¿ok? Y digamos, tercero, además de abrir canal de comunicación, de involucrarnos, compartamos tiempo juntos. Es decir, que no nada más el uso de pantallas sea un momento de choque, sino que hay un momento de juego, de ver un programa. Por ejemplo, no sé si han visto, aquí ya estoy haciendo comerciales, pero es que son cosas muy buenas, esta serie que están haciendo, The Chosen, Los Elegidos, o El Elegido. The Chosen en inglés es gratuita, la pueden ver en su aplicación que se llama así, The Chosen. Es una joya, está hablando sobre la vida de los apóstoles y de Cristo. Yo la estoy viendo con mis hijos, mi hija más pequeña, tengo una hija mayor de 20 y luego la más pequeña tiene 8. La estamos viendo todos. Entonces, así como ahora te pongo un ejemplo de material positivo a consumir y que además tiene que ver con la fe, otras cosas, ponerse a jugar uno de estos juegos en línea en donde juegas o cuentas chistes o haces bromas, ver una serie juntos con los adolescentes, ok, habrá unas series terribles, hay unas que más o menos, ok, vamos a ver, me sirve para orientar a mi hijo, mira, no me encanta que tenga esto y otro, pero me parece muy interesante este personaje, este otro. ¿A ti qué te parece? Y ojo, papás, porque ya estoy viendo algunos que son como yo. No se trata que cada sentada a ver algo juntos sea cineforum. Y entonces ya empieza mi mamá a hacer todo el análisis. A ver, hay momentos para análisis, hay momentos de diversión. Ustedes escogen cuáles, porque si no se vuelve aburridísimo pasar tiempo con nosotros si siempre estamos en modo predicación, ¿de acuerdo? Entonces, pasar tiempo juntos, abrir el canal de comunicación y ser curiosos. Ahora, concretamente, ¿qué podemos hacer para evitar que llegue tanta porquería? Bien, hay dos tipos de cosas. Hay filtros y hay monitores de actividad en línea. Los filtros, como su nombre lo dice, bueno, hay una tercera, controles parentales. Ahorita les hablo de los 3. Los filtros, como su nombre lo dice, filtra. Hay algunos equipos que se ponen en la salida de Wi-Fi de tu casa. Hay cosas que se instalan en las computadoras, en los celulares, en las tabletas. Y papás, pensemos esto, es como limpiar el agua. Así como a lo mejor se pone un filtro en la casa para que llegue con menos mugre, con menos microbios o con menos sarro, lo mismo esto, ¿ok? Bien, filtros. Segundo, monitores de actividad en línea. Esto lo que hace es ayudarnos a ver
qué tipo de cosas están haciendo nuestros hijos en pantalla, desde el tiempo que pasan, desde qué sitios web están, desde a veces hay algunos orientados a análisis de imágenes, hay otros orientados a a análisis de texto, perdón. Casi todos estos son de paga, son servicios muy interesantes. Y por último, el tercero, controles parentales. Todos esos son gratuitos. Y hay todo tipo de aplicaciones, Netflix, videojuegos, otros servicios de streaming, redes sociales, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, todas, Discord, etcétera. Se pueden instalar con controles parentales porque cada vez hay más presión mundial, afortunadamente, de movimientos en positivo para esto, para que les puedan contactar menos personas desconocidas, para que no sea un perfil público, todo ese tipo de cosas. Solo cierro esta intervención con lo siguiente. Bueno, primero recomendándoles una página que les puede servir. Es un aliado con el que suelo trabajar. Se llaman Protect Young Eyes. Protegen los ojos jóvenes. Es una página de internet y tienen también una aplicación. El fundador, Chris McKenna, es un papá que vive en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Habla español porque vivió en mi ciudad un tiempo. Entonces les pueden contactar y toda su página es traducible. En la esquina superior derecha viene la opción de traducir español, de manera que puedas tener todos los reviews, todas esta información de cómo instalar controles parentales, filtros, monitores, todo lo que les acabo de decir. Pero cierro con esto. ¿Tengo que decirles a mis hijos que voy a instalar estas cosas? A ver, si partimos de una vivencia de la fe, hay que partir de la verdad. Por supuesto que sí. Pero además, no solamente por decir la verdad, sino porque eso ayuda. Este no es un servicio de espionaje. Este es un acompañamiento. Y así como cierro la puerta de mi casa con llave para que no entre alguien en la noche, y así como, por ejemplo, si te voy a enseñar a conducir, no te regalan un coche, un carro, inmediatamente te mando a la autopista, a manejar en carretera, por supuesto que no. Tienes que tener una cierta edad y tienes que tener horas y horas y horas de manejo acompañado hasta que domines el manejo. Si eso hacemos con un automóvil, padres de familia, tenemos que hacer lo mismo con el manejo de Internet. Nuestros hijos requieren horas de manejo acompañado. Y para eso sirven todo este tipo de cosas en un sentido positivo, en el que como familia vamos caminando juntos para tener desde una mejor internet con menos porquería hasta acompañarnos para ir aprendiendo cómo comportarnos en internet, en redes sociales, en videojuegos. Exactamente. Gracias, Alicia. Para finalizar, quiero plantearte una situación muy común, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Uh-huh. Es la etapa muy maravillosa donde empiezan a surgir muchos sentimientos hermosos y transformación de mente, de corazón y el cuerpo. Ya empieza a ver con más fuerza la atracción al otro sexo, pero por otro lado también estos mismos adolescentes ya tienen ciertos paradigmas de sexualidad bien marcados por la cultura, por una educación erotizante, uh-huh. Y también por otro lado los mismos jóvenes adolescentes no hayan cómo gestionar estas emociones y estos sentimientos. Y por otro lado también los padres de familia que tienen ese como temor de tocar estos temas y al mismo tiempo hay como una barrera entre el padre y el hijo por la misma pena de hablar de temas de sexualidad. ¿Qué aconseja usted en este caso para los padres de familia que son, pienso yo, los que tienen que tomar la iniciativa, ¿no? Sí, por supuesto. Definitivamente somos los padres, si queremos estar hablando de padres protagonistas, nosotros hay que tomar la iniciativa. Y les pongo un consejo muy sencillo. Empecemos hablando de los síes. ¿Qué quiere decir eso? Los padres tenemos en mente aquellas cosas de las cuales los queremos proteger. Uh-huh. Un inicio a vida sexual activa, temprana, fuera del contexto del matrimonio, una búsqueda de una identidad sexual, en contextos de ideología de género, cuando lo que tengo que hacer es descubrir quién soy y por qué siento lo que siento y todo ese tipo de cosas. Tenemos en mente de que los queremos prevenir, pero generalmente se nos olvida hablar de lo positivo. Entonces, por ejemplo, padres, yo les invitaría, platica a papá de cómo conquistaste a tu esposa, de qué te gustó de ella, cómo fue su primera cita, qué hicieron. Y seguramente tus adolescentes dirán, ay papá, qué anticuado, ay qué horror. No importa, resiste a las respuestas, no te enojes, escúchalos. Porque ellos estarán escuchando a ti y lo que tú les digas se quedará en su mente y en su corazón
como un referente. Yo les diría, miren, por cada límite que vamos a poner, por cada cosa negativa de la que vamos a hablar, necesitamos mínimo, decir 3 positivas. Por cada vez que les quieras platicar, ¿por qué tú crees que realmente el gesto del encuentro sexual, de la intimidad conyugal, está destinada al matrimonio? Cuando quieras hablarle de eso, ok, porque ahí vas a marcar el límite. ¿Y cuántas otras 3 veces les has hablado de las maneras de expresar amor en el noviazgo? Porque fíjense cómo a veces al adolescente solamente le decimos, y tiene que ver justo con esta pregunta, ¿no? No puedes tener relaciones, y no esto, y no lo otro, pero luego se queda solo en un mundo erotizado con sus emociones, sensaciones y su deseo auténtico puesto ahí adentro por Dios de amar y expresar el amor. Entonces, parece que solo tenemos 2 alternativas. O cerrarme y negar todas esas sensaciones y sentimientos y considerarlas malas, o decir, mi papá está loco y vivir desenfrenadamente como me presenta el mundo. Padres de familia, nos ha faltado presentar la vía que Dios nos propone. La tercera vía que se habla muchas veces, esta vía que quiere no limitarte el lenguaje del amor, sino al contrario, hacerlo mucho más amplio. Piensen, ¿qué les dice el mundo a los adolescentes de cómo pueden expresar su afectividad, su amor, su atracción? Primero nos compartimos las contraseñas de las redes sociales, luego nos compartimos las contraseñas del celular, luego nos mandamos una foto erótica, luego una foto desnudos, luego empezamos a tener contacto físico de toda la índole hasta que terminamos en la relación sexual. Eso es lo que el mundo les dice que hay para ofrecer. ¿Ok? Esa es la realidad, punto. ¿Ok? Y tú y yo lo único que les hemos dicho es no veas pornografía, no mandes pornografía y no tengas relaciones sexuales. Y en el Inter, todo lo que siento, que sabemos que en la adolescencia es súper poderoso y muchísimo. Los estamos dejando a la deriva. ¿Qué hay que hacer? Explicarte el cómo sí. Y entonces te explico, imagínense enseñar a tu hijo a escribir una carta de puño y letra a la niña que le gusta en tiempos de WhatsApp. ¡Wow! Imagínate enseñar el arte del coqueteo, no del erotismo. Oigan, yo estoy segura que la Virgen María era coqueta, era femenina, porque sabía mostrar la belleza de su alma. ¿Cuál es la diferencia entre el erotismo, y aparte, a ver, el erotismo lo estamos entendiendo desde un erotismo desencarnado de la persona, porque el erotismo está llamado a ser eso, el eros, que Dios nos ama con ágape y con eros, con todo completo, ¿ok? Entonces estamos entendiendo el erotismo como esta sensualización, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta sensualización y una mujer que es coqueta? Es una mujer que se sabe persona, que no se sabe objeto, pero que se sabe femenina y que se sabe bellísima, creada por Dios nuestro Señor, bellísima, y que va a mostrar al otro su belleza, claro, de tal manera que permite al otro no quedarse con una parte, no quedarse con su escote, no quedarse con sus piernas, no, sino a través de esa belleza exterior, poder tener un pequeño asomo a la belleza interior. ¿Se acuerdan cuando expliqué a la niña pequeñita, somos misteriosas, todo nuestro cuerpo está por dentro? Sí. Ese es el verdadero origen del pudor, el misterio, el valor, el caballero que sabe custodiar su mirada y que sabe mirar a las que se saben damas como damas y mirar como dama a la que no recuerda que es dama. Imagínense una mirada de un varón que te hace recuperar la dignidad, porque estoy seguro que así miraba a Cristo. Cristo no miraba con ojos de, ¡ay, ahí viene la mujer! ¡Qué horror! Se le está viendo todo. Tenía, claro, un autodominio, porque no pecaba, tenía una integración total, y además en él superior, al ser no solo hombre, sino Dios. Pero la vida de los santos, para no poner como referente si queremos a Cristo, que te pueda parecer muy inalcanzable, la vida de los santos que fueron capaces de mirar a la mujer como lo que es. Imagen de Dios, imagen de la Santísima Virgen. Pero eso no es nada más por lo que la mujer me proyecta, tiene que ver con el señorío de uno mismo. Entonces, qué maravilla enseñar a los jóvenes a ser dueños de uno mismo, a custodiar su mirada, no desde el pecado, sino desde la belleza, desde el reconocer lo bello. Como dice, alguna vez le escuché a Jason Everett, también un comunicador de Teología del Cuervo para jóvenes, dice que el problema de la pornografía no es que enseñe mucho, es que enseña muy poco.
Muy poco. Así es. Exactamente, y eso es lo que pretendemos con Corazón Inquieto, llegar a toditas estas personas que nos escuchan y llevar ese mensaje de la belleza de la sexualidad, de cómo Dios nos creó a imagen y semejanza y cómo nos quiere felices. Porque Dios desde el principio nos quiere felices. Así es. Alicia, se nos acabó el tiempo. Es una lástima. Quisiéramos seguirte escuchando. Estamos tan enfocados en lo que nos estás diciendo que ni hablamos. Pero yo sé que hoy nos agradece nuestro radioescucha que no hablemos, ¿verdad, Marcelo? No, además de que ella respondió muchas de las preguntas que teníamos pensado. Ah, qué bien. Yo creo que el Espíritu Santo se ha hecho muy fuerte hoy porque teníamos grandes preguntas, una gran lista. Tú las has venido respondiendo una a una. Miren, yo los veía, los radioescuchas no nos ven, pero yo los veía así levantando la pantalla y yo decía, bueno, a lo mejor... No sé, ahora ya entiendo, eran las preguntas que contesté. Bueno, bendito sea Dios, que contestó el Espíritu Santo a través de mi pobre boca. Si por ahí dije alguna imprecisión, saben que ahora me estoy arrepintiendo cuando les digo muy categóricamente, Dios no manda la vida. No, perdón, claro que Dios manda la vida. Pero saben, estas imprecisiones personales que al final lo que queremos es aclarar conceptos, ¿no? Porque Dios es autor de la vida, qué maravilla que no necesitándonos haya querido necesitarnos. Ese es el regalo. Ese es el gran regalo. Muchas gracias, Alicia. Antes de finalizar, nos gustaría que nos compartieras tus contactos para la audiencia que nos escucha en este momento y cómo puedes seguir tus redes sociales. Claro que sí. Miren, me encuentran, está bien fácil, como mi nombre, alicia.contro, si no sabes cómo se escribe eso, como control remoto, pero sin la L del final. ¿Ok? alicia.contro, así me encuentras en Instagram y en Facebook, lo mismo, alicia.contro, 1 al final. Y ahí me encuentran, si te quedó alguna duda, alguna necesidad, algo más que necesiten, alguna consulta personal. Yo soy orientadora familiar, no soy terapeuta, sino que en esta línea de la atención, la orientación es el primer contacto para dar luz a las situaciones que a veces tenemos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y nosotros vamos a estar compartiendo tus datos para que la gente tenga acceso, porque también tú das cursos, Alicia. Así es, tengo cursos en línea para padres de familia justo sobre todos estos temas, para explicar la pubertad, para acompañar a adolescentes, para explicar desde niños más pequeños. Aprovecho para hacerles el comercial. El 22 de mayo tenemos un congreso de Teología del Cuerpo, Amar Más, el amor me lo explica todo, en el que tendré el honor de participar. Será gratuito, solamente hay que inscribirse. Así que, y quedará en línea además, por si alguien no puede acceder ese día. Así que, pues nada, seguir aprendiendo. Alicia, en nuestro pequeño estudio tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es emperatriz de América, nuestra madre, nuestra patrona. Y también deseamos que la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua, bendiga a tu familia, bendiga las obras de tus manos y tus palabras también. Muchas gracias, que así sea, que nos bendiga a todos hoy en día, porque si hay alguien de quien aprendemos de sexualidad, es de María. Esta mujer que no era Dios, que solo era persona humana y sin embargo logró integrar alma y cuerpo de manera inmaculada. Gracias, Alicia. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la Radio Católica El Esplendor de la Verdad, Dulce Nombre de María, y a través de nuestras redes sociales. Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto. Hasta que descanse en ti. Nos escuchamos. Hasta la próxima.